Maestro, Sí, pero señor. usted dice que esa es su forma de vivir. Usted, me imagino, no vive de la carranga. Sabemos que su formación profesional es otra. Eh, ¿Existe un cómo y por qué decidió eh, afrijolarse la carranga como un género que era muy suyo y quería hacerlo mucho más popular? Cuando nosotros empezamos esto, la verdad, yo nunca me imaginé que esto llegara como está llegando tan lejos. Y eso que yo soy ya casi de 70. Esto va muy lejos, va a llegar muchísimo más lejos. Lo carranguero es es lo más, el género más joven que hay ahora, pues que por fortuna pudimos transpirarlo, usted y yo. No es fácil, para un país es una, diríamos, independientemente de creos, es una bendición, o la vida lo bendice a uno con esta posibilidad de haber vivido para ver cómo se fue gestando poco a poco un género para un país. Eso no es cualquier cosa, créanmelo. Mire, si estudian ustedes estos son tardanzas de casi 100 años. Sí, E no. imaginen ustedes que esto se dé en 40 años. Respecto a lo que su merced, y voy a usar una palabra bonita, vuesa merced, su merced, que la usamos muy en el interior, yo creo que usted la usa a veces, según le oí por ahí. Entonces, cuando estaba en la universidad, en mitad de carrera me percaté de que no iba a ejercer la veterinaria, pero que debería terminar, por complacer un poco, no, complacerlo no, pero mi papá, mi taita me decía, mire mi hijo, yo no quiero, él era muy cabrerito con eso, decía, mire mi hijo, yo no quiero que a ninguno de mis hijos haya que hacer vaca para enterrarlos, porque los músicos en general cuando se meten a la música y tal, como que no Sí. consiguen para la vida y terminaban, era la tipliada, lo demás, a uno lo lleva a la beta, Churruñán. y eso, sí, termina uno, muchos grupos lastimosamente han terminado así. Entonces yo termino en la universidad, luego me abro un poco si me gradué, pero con la certeza absoluta de que ya mi vida iba a ser otra. Entonces ahora sí le respondo. No, yo sí vivo de la música, yo vivo de la música y del arte, es mi oficio y para mí es digno. Todo lo que hago todos los días, 24 horas del día, es esto, es el camino el camino que ahora es, que lo llamemos carranga, pero también los 2 últimos años he estado más dedicado a escribir prosa, como a sintetizar mis experiencias de lo que he vivido, a pregonar esto de lo carranguero, bien sea en conferencias o en escritos, o a veces en entrevistas, o para una que otra también revista, en fin, pero sí yo vivo absolutamente mi sustento, el de mi mañana, la tarde y la noche es, bueno, mi trabajo es eso, y bueno, y se hacen concesiones, y es un trabajo muy lindo, como usted también, yo no sé, usted el suyo pues está, asumo que es el periodismo vive de eso, el señor camarógrafo vive su trabajito de hacer cámara, y usted pues yo no le preguntaba a usted que de qué vive, pero dejémoslo para cuando otro día, que Para usted otro. vive de puras vainas. También. También a todos A nos toca. todos nos No, toca. pero mire, voy a decir algo. Nosotros, nuestro grupo ha sido muy afortunado porque también trabajamos harto, pero asumimos la música como una profesión, como nuestro oficio. Y vivimos de ella y yo le agradezco a la vida que me ha permitido vivir dignamente de mi trabajo. También por la disciplina y por todo, pues, pero así es. Ya que habla de la carranga como género, Sí, porque en Colombia se ha dado eso, por ejemplo, en Cartagena la champeta sí. empezó a cobrar una fuerza y se volvió un género musical en la costa. La carranga dentro del público tiene una aceptación en todo el país o es... Ya casi tico. Yo diría que no es, yo por lo menos la cucharita con la gran asonada, la llamo yo así, asonada de lo carranguero en el año 80 y pico, absolutamente. China, Cucharita y Julia fueron canciones que escucharon de sur a norte y de oriente a occidente. Más de un joven especialmente, no lo sabe o quienes no hayan vivido aquí, pero en Colombia fueron 6 meses, Colombia estuvo carranguizada. Fue pero impactante. Esto no, es que la gente no se lo cree. Los jóvenes ahora, lo que vino, miren, no ha habido. Les puedo asegurar que tal vez Juan Luis Guerra, de pronto un pelillo, para dárnoslas. Estoy como muy, uy, pero que se las cree don Velosa. Pero créanme y pregúntenlo. En el año 80 y pico, cuando sonó la cucharita, por favor, de ahí para acá, muy pocas agrupaciones han sonado tanto como la gran asonada carranguera que se dio en ese tiempo. Ahora, yo de pronto de usted, Octavio, difiero un poquito en esto, en que con respecto a lo de champeta, yo a la champeta la veo más como un ritmo, más que como un género. Quiero referirme a por qué creo yo que lo carranguero es un género, porque tiene unas características, y hago un paralelo entre lo carranguero y lo vallenato.
Vamos a hacer este paralelo rápido. Echando carretas que día encontramos que hay unas 8, 10, 12 características de un género musical. Una de ellas, un género musical tiene unos ritmos, tiene una instrumentación. Entonces, pongamos aquel vallenato como género y acá lo carranguero como género. Instrumentación clásica del vallenato clásico, pues caja, acordeón y guacharaca. Instrumentación clásica de lo carranguero, tiple, requinto, guitarra y guacharaca. ¿Ya? Una de las tantas. Sí. Segunda característica, unos ritmos. Los ritmos de lo vallenato, ¿cuáles son los clásicos? Puya, paseo, merengue son. ¿De acuerdo? Puya, paseo, merengue. Y se distinguen fácilmente para el que es más o menos conocedor, para el que no, pues bueno, tampoco. En el caso carranguero, nuestros ritmos característicos que ya han ido cogiendo fuerza, y miran ustedes, muchísimas de las composiciones de otros grupos son fundamentalmente rumbas y merengues, pero hay corchete en cada una. De las rumbas hay unas 8 o 10 o 12, 15 variantes. La rumba corrida, la rumba jalada, la rumba amarrada, y la rumba ronda de los niños, como la gallina, y las rumbas y merengues, y por el lado los merengues también. Y van dos características. Otra, hay un género que puede, los contenidos, indudablemente. Y como miren, nosotros nos parecemos mucho al contenido del vallenato primero, cuando se cantaba el agua, cuando se cantaba las montañas, cuando se cantaba a los cantos del laboreo, todas esas canciones de otro tiempo, de las primeritas, cuando se dieron también. Y van tres de las tantas. ¿Qué otra característica puede tener un género? Que se haya afianzado ya entre la gente, en una comunidad. El vallenato ni hablemos, pues ya afianzado en todo el país, internacionalmente. Nosotros internacionalmente un poquito, para no exagerar, un poquito, pero ya no se nos desconoce. Y nacionalmente yo creo que está respondido lo que comentamos hace un poquín, que falta muy poquito para que en todo el país por lo menos se conozca que hubo cucharita, y en otras regiones sí somos muy fuertes. Hay me parece otra de las características importantísimas de un género musical es la siguiente: tener unas canciones que forman como esto, como las patas de una mesa, que esas canciones son emblemáticas. Mire, volvamos a lo vallenato, por decir, si solo estoy haciendo un símil, sí. Mire, La Custodia de Vadillo, La Casa en el Aire, y quién sabe cuántas más, el 039, lo carranguero por este lado, por favor. Perdónenme, no porque sean no solo porque sean del grupo, sino pues decir que la Julia, la Cucharita, la China, la Pirinola, por fin se van a casar, y otras son canciones ya que con Veloso o sin Velosa cualquier grupo las interpreta, y a un futuro incluso pasará con ellas, como ha pasado con muchas canciones tan bonitas que hacen cuya difusión ya no se habla nada, el autor se olvidó, pero la canción está. ¿Cierto? Echemos mano a una copla trova de El hermano de Antonio, de Manuel Machado, que fue el que dijo: permite tú que tus cantos vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyos para que sean de los demás, que juntando el pensamiento con el habla popular, lo que se pierde de gloria se gana en inmensidad. Pero eso es parte de un poema de él, es un poema mucho más largo, y yo me lo aprendí así, pero tiene unas variantes. Es decir, yo le modifiqué 2, 3 palabras porque así lo aprendí hace mucho tiempo, ¿no? Y así pudiéramos seguir en este espacio, sí, pues largo rato hablando de lo que es de las características de un género. Entonces pasemos a la siguiente, si Vanessa tiene otra pregunta por ahí. Pues yo la pregunta es como personal. Desearía saber cuál fue su canción favorita que usted interpretó. Eso no es tan fácil de responder. No es tan fácil de responder. Alguna vez me preguntaron que cuál era mi obra favorita, y yo tomé de alguien que dijo lo siguiente: la obra de un artista es toda su vida, y toda su vida es toda su obra. Una canción lo lleva uno a otra, y puede que haya unas canciones que tengan una lírica un poquito mejor que otras, y en fin, pero entonces, también cuando me preguntan eso, yo digo una cosa que es hasta simpática. Es como si uno tuviese muchos hijos o hijos, y le preguntaran en público cuál es su hijo favorito, ¿no? Mire, le voy a responder con sinceridad. Sí. Las canciones que las que yo más protejo, como si fuesen hijos, son las que no han podido sonar como ellas se lo merecen, siendo tan bonitas. Usted haría otro igual. Si usted ya tiene un hijo que, mire, la cucharita ya voló y no necesita, ¿entiende? Sí. ¿Qué le puedo echar más a ella? ¿Lo que más puedo pedir? O incluso El Rey Pobre. Pero hay canciones muchísimas, muy bonitas nuestras, que no sé por qué, siendo tan hermosas, no las pasan por la radio o no se difunden. Sin embargo, la gente sí las quiere mucho. Testimonio de hoy. El señor del taxi anoche en San Gil, absolutamente, me estuvo hablando
de 4 o 5 canciones que a mí me tocaba sacudirme a ver cómo el comienzo y cómo empezaba. Eso es maravilloso, porque no las pasan los medios, pero sí la gente las tiene como metidas ahí en su emisora personal y su corazón. Y hablábamos de que hay otros intérpretes de la carranga. Yo, por ejemplo, del único que medio he oído es del campesino embejucado. Sí. ¿Qué opinión le merece? Y conocemos otros que sean... Yo no creo que el doctor, ay Dios mío, si alguno, Oscar, ¿qué es Oscar? Oscar Humberto. Yo no, le he oído, pueda que, y ojo con esto, ni más faltaba, y hemos tocado, alternado con él en varias oportunidades, 3, 4. Pero yo no, él curioso, él creo más se inscribe o dice inscribirse dentro de lo que son, llamarse músicas campesinas. Pero indudablemente por su sonar, por la instrumentación que usa, por los textos que hace y demás, a mi modo de ver son canciones carrangueras, pero eso, ¿sabe qué? Independientemente de cómo se llamen, no importa que salgan chatas, como dicen, no importa el color del gato con tal que case ratones, y no importa que salga chata con tal que respire bien. Es decir, él ha hecho no solo la canción El campesino embejucado, que es una canción directa, fuerte, que se metió mucho entre la gente. Me alegra que la haya, claro, esa canción además ocupó un espacio y ha ocupado un espacio importante en la música de este país. Entonces, sí hay muchos grupos carrangueros. Esa es otra característica de un género. Sí, que surjan muchos grupos y que empiecen a hacer sus propias composiciones. Y en fin, la carranga no es un punto de llegada. Porque hay veces la gente, no, es que todo tiene que... No, más bien tomémoslo como un punto de partida. Y de ahí han salido muchas agrupaciones. Yo creo que seguimos hablando de lo carranguero, pero fundamentalmente los invito, y me disculpan, a que vayamos redondeando el final de esta entrevista por el lado de lo que vinimos, dijéramos, de que es fundamentalmente por los lados de la conversación o conversatorio o charlatorio, como se diga, o carreta o echar taraba esta noche a las 6 de la tarde aquí en Barichara. Entonces, si les parece, podemos hablar un poquito más de las coplas o de lo que va a pasar o no, pero con gusto. Es decir, es como volviendo a echar la bestia por el lado por donde se nos fue una migajita, por el lado de Pueblo Viejo. ¿Sí? Me parece